Bien, es un buen momento para iniciar con ejercicios de ley de gravitación universal. Y en esta ocasión vamos a empezar con uno muy básico que hace referencia a tres pelotitas de billar que se encuentran sobre la superficie de esa mesa. Y lo primero que vamos a hacer es tratar de ubicarlos en nuestro sistema de coordenadas. Así es que vamos a empezar dibujando nuestro sistema, nuestros ejes cartesianos. Y empezaríamos dibujando el primero. El primero de ellos es una pelotita de billar que se encuentra en el origen del sistema de coordenadas. Y esta pelotita de billar es de 2 kilogramos y se encuentra en el punto 0,0. El otro es un objeto de 3 kilogramos que se encuentra en la posición 0,2. Este sería de 3 kilogramos y la posición en la que se encuentra es 0,2. Voy a agregarle aquí también el 2.0 y el 3.0. Y el otro se va a encontrar en el 4,0. Aquí este también es de 4 kilogramos. Voy a corregir estos para que se vean bonitos. Sería 3.0 kilogramos y 0,2.0. Y este otro era de 2.0 kilogramos que se encontraba en el origen del sistema de coordenadas. Este último de 4 kilogramos y se encuentra en 4,0. Y nos piden encontrar la fuerza resultante ejercida por los objetos sobre el objeto en el origen. Entonces, nos están pidiendo la fuerza en este que está aquí. Vamos a ver entonces cómo se puede resolver. Lo primero que tenemos que entender es el tipo de fuerza que vamos a estar analizando. Y en este caso es una fuerza atractiva. Por ley de gravitación universal, los objetos se atraen. Entonces vamos a dibujar un diagrama de fuerzas y vamos a entender qué es lo que va a ocurrir con el objeto de 2.0 kilogramos bajo la acción de los demás. ¿Qué tipo de fuerza ejerce el de 3 kilogramos sobre el de 2? Pues es una fuerza atractiva. Entonces vamos a dibujarla así. La fuerza del 3 sobre el 2 es atractiva. Y luego, ¿qué tipo de fuerza ejerce el de 4 sobre el de 2? También es atractiva. Entonces también la vamos a dibujar así. La fuerza del 4 sobre el 2. Ya tenemos entonces aquí las dos fuerzas. Sabemos que si nosotros sumamos dos vectores que están en esta forma, pues la resultante seguramente va a ser una fuerza que se va a encontrar más o menos entre estas dos. Entonces vamos a tener que calcular primero la magnitud de la F3.2 y de la F4.2 antes de poder saber cuál es el valor de esa fuerza. Pues ahora sí, vamos a calcular el valor de la fuerza F3.2 y sería G, la constante de gravitación universal, por la masa 1, que en este caso sería la masa 3, por la masa 2, todo esto entre el cuadrado de la distancia que los separa. G tiene un valor de 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Y esto lo vamos a multiplicar por la masa 3, que tenía
una masa de 3 kilogramos por la masa que está en el origen, que son 2.0 kilogramos, y lo vamos a dividir entre la distancia que separa estas dos masas, que son 2.0 metros. Entonces vamos a calcular cuánto es el valor de la fuerza F32. Y esto lo vamos a hacer utilizando, desde luego, nuestra calculadora. Y el valor que vamos a obtener en este caso va a ser de 1.0 por 10 a la menos 10 newtons. Este sería el valor de la fuerza F32. Ahora vamos a calcular el valor de la fuerza F42. Calcular esta fuerza otra vez, la constante de gravitación universal, ahora por la masa 4, por la masa 2, y todo esto entre la distancia que la separa al cuadrado. Entonces, otra vez sería 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Y todo esto lo vamos a multiplicar por la masa de 4 kilogramos, por la masa de 2 kilogramos, y lo vamos a dividir entre la distancia de separación de estas masas al cuadrado. De tal forma que la fuerza del 4 sobre el 2 nos va a dar un valor de 3.3, perdón, por 10 a la menos 10 newtons. Entonces, ahora sí, ya sabemos entonces cuál es el valor de la componente en X y en Y, porque a final de cuentas estas dos fuerzas se convierten prácticamente en dos componentes, si se acuerdan. Aquí lo podemos ver. Tenemos una que estaba en Y y una que estaba en X. Entonces vámonos hacia atrás, hacia adelante, perdón. Y para calcular el valor de la fuerza resultante, pues tenemos que acordarnos del teorema de Pitágoras. C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada. Entonces el valor de la fuerza resultante sería la raíz de las Fx al cuadrado más las Fy al cuadrado. Más cortito. Y entonces este valor va a ser las Fx, que en este caso sería 3.3 por 10 a la menos 11 newtons al cuadrado más las Fy's, que serían 1.0 por 10 a la menos 10 newtons también al cuadrado. Extendemos un poquito más y entonces el valor de la fuerza resultante sería 1.1 por 10 a la menos 10 newtons. ¿Cómo sacamos el valor del ángulo o la dirección? Pues recordemos que todos los vectores tienen que tener tanto magnitud como dirección. Bueno, pues simplemente vamos a calcular el arco tangente de las y sobre las x. Acuérdense que el arco tangente en muchas calculadoras lo visualizamos como
tangente a la menos 1. Entonces lo voy a dejar así nada más para que no vayamos a confundirnos, ¿no? Sin embargo, pues es una función arcotangente. Entonces las FYs tienen un valor de 1 por 10 a la menos 10. 1 por 10 a la menos 10 entre las Fx, que tenían un valor de 3.3 por 10 a la menos 11 newtons. Entonces el ángulo nos va a dar un valor de 72 grados arriba del eje de las X positivas. Y entonces nuestro valor de la fuerza va a ser simplemente fuerza resultante igual a 1.1 por 10 a la menos 10 newtons a 72 grados arriba del eje de las X positiva. Y esa sería nuestra solución. Bien, vamos a realizar un problema en donde ahora vamos a visualizar lo que le ocurriría al Sol. Se dice que una vez que el Sol agote su combustible nuclear, su destino final quizás sea colapsar al estado de una estrella del tipo estrella enana blanca. En este estado tendría aproximadamente la misma masa que tiene ahora, pero su radio sería igual al radio de la Tierra. Y en este caso nos piden calcular la densidad promedio de la enana blanca, la aceleración en caída libre superficial y la energía libre gravitacional asociada con un objeto de 1 kilogramo en la superficie de la enana blanca. Entonces, para resolver esto, pues vamos a recordar en primer lugar la formulita de la densidad, y la densidad es masa sobre volumen. En este caso, la masa que está involucrada sería la masa del Sol entre el volumen de la Tierra, dado que va a tener el mismo, o sea, el radio de la Tierra. Esta densidad nos va a dar la masa del Sol entre el volumen de la Tierra, que sería 4/3 de pi por el radio de la Tierra al cubo. Y entonces, esta densidad se va a ir reduciendo a lo siguiente. 3 veces la masa del Sol entre 4pi por el radio de la Tierra al cubo. El dato de la masa del Sol y el radio de la Tierra son datos que no esperen aprenderlos de memoria, no los tendrían que dar ya sea en una tabla o bien en el problema, no lo tendrían que describir. En este caso, la masa del Sol es 1.991 por 10 a la 30 kilogramos. Todo esto entre 4pi por el radio de la Tierra, 6.38 por 10 a las 6 metros. Y esto sería me regreso al mismo color, al cuadrado, perdón, al cubo. Entonces ahora sí, la densidad sería 1.83 por 10 a la 6 kilogramo
por metro cúbico. La siguiente es calcular el valor de la aceleración de la gravedad en esta nueva estrella. Y entonces para esto vamos a calcularla recordando que la fuerza de gravedad que ya hemos analizado antes, m por g, pues va a tener que ser igual a la fuerza gravitacional, a la fuerza que se ejerce entre los dos objetos, la masa del Sol el objeto pequeñito y todo esto entre la distancia que lo separa al cuadrado. Y entonces, si se fijan, aquí se van estas. G sería simplemente G por la masa del Sol entre R cuadrada. Y esto sería 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado por la masa del Sol, que otra vez no la tenemos que aprender, 1.991 por 10 a la 30 kilogramos entre la distancia que separa a estos objetos al cuadrado. ¿Cuál sería la distancia? Pues el radio de la Tierra. 6.38 por 10 a la 6 metros al cuadrado. Entonces el valor de G simplemente va a ser 3.26 por 10 a la 6 metros por segundo al cuadrado, que sería una gravedad inmensa comparada con la que tenemos ahorita nosotros en la Tierra. Y entonces nos regresamos tantito. El último problema nos dice calcula la energía potencial gravitacional asociada con un objeto de 1 kilogramo en la superficie de la enana blanca. Para la energía potencial nos tenemos que acordar de una formulita que esta la revisamos durante los análisis teóricos de este tema. El valor de la energía potencial sería simplemente el negativo del producto de las masas entre la distancia que las separa. En este caso, pues ¿cuáles son las dos masas? Sería la masa del Sol, que sería la masa de la enana blanca, ¿verdad? Por la masa del objeto entre la distancia que la separa, que sería en este caso el radio de la Tierra. Y entonces la energía potencial gravitacional va a ser igual a menos 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado por la masa del Sol. En este caso, la masa del Sol es 1.991 por 10 a la 30 kilogramos por la masa del objeto, que nos dicen simplemente te voy a pedir que la calcules la energía potencial de un objeto de 1 kilogramo entre el radio de la Tierra, que sería 6.38 por 10 a la 6 metros. Y entonces la energía potencial gravitacional es menos, lo resolvemos con la calculadora, 2.08 por 10 a la 13 joules. Ya estamos hablando de unidades de energía. Bien, este es otro problema más de gravitación universal.